¿Qué tal? Bienvenidos a esta revisión. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave en pediatría, la neumonía adquirida en la comunidad. Y lo haremos de una forma muy práctica, yendo directo al grano, a lo que de verdad hay que saber para la clínica y, por supuesto, para los exámenes. Para que entendamos la dimensión de lo que estamos hablando, empecemos con este número, 902.000. Tómense un segundo para pensar en esa cifra. Ese es el brutal número de muertes que la neumonía provoca cada año en niños menores de 5 años en todo el mundo. Es de lejos la principal causa de muerte por infección en este grupo de edad. Bueno, para abordar esto de forma ordenada, vamos a seguir un camino lógico, como si estuviéramos frente a un paciente. Primero veremos quién se enferma y por qué. Luego, cómo se manifiesta la enfermedad, cómo llegamos al diagnóstico, cuál es el tratamiento a seguir y finalmente, cómo manejar las complicaciones y, lo más importante, cómo prevenir. Muy bien, arranquemos. Lo primerísimo para entender la neumonía es resolver dos incógnitas. El quién, o sea, a quién afecta, y el qué, que la causa. La primera pieza de este rompecabezas es siempre la misma pregunta. ¿Cuál es el bicho más probable que está causando esto? Y aquí, atención, porque viene la clave de todo, el dato que nos guía y que es pregunta de examen sí o sí, la edad del paciente. Este es, sin lugar a dudas, el factor más importante que tenemos para orientar nuestras sospechas sobre qué germen está detrás del cuadro. Fíjense cómo cambia el escenario según la edad. En los recién nacidos, los sospechosos son los del canal del parto, como el estreptococo del grupo B. Luego, en los más chiquitos, hasta los 4 años, los virus son los protagonistas, sobre todo el virus sincicial respiratorio, aunque la bacteria más común sigue siendo el Streptococcus pneumoniae. Pero, ojo, a partir de los 5 años, la película cambia por completo y un actor llamado Mycoplasma pneumoniae se roba el show. Perfecto, ya tenemos una idea del sospechoso según la edad. Ahora, veamos cómo atacan estos bichos y qué síntomas nos van a dar. Si entendemos bien el cómo funciona, predecir el qué vamos a ver es mucho más fácil. Pensemos en dos caminos principales. Los virus por lo general hacen un ataque más difuso, dañan el epitelio de las vías respiratorias causando inflamación y obstrucción generalizada. Las bacterias, en cambio, son más como un francotirador. Se asientan en los alvéolos de un lóbulo y crean un foco de infección localizado. Eso es lo que nos da esa clásica imagen de consolidación en la radiografía. Y luego está este personaje al que hay que tenerle mucho respeto, el Staphylococcus aureus. Su método es particularmente destructivo. Puede empezar de forma difusa, pero rápidamente necrosa el tejido, o sea, lo destruye, creando huecos o cavidades, y a veces forma unas burbujas de aire muy características llamadas neumatoceles. Entonces, ¿qué buscamos al examinar al paciente? El signo más constante y fiable de todos es la taquipnea, o sea, que respira más rápido de lo normal para su edad. También es clave buscar datos de dificultad respiratoria, el tiraje intercostal, el aleteo nasal. La fiebre, por supuesto, que tiende a ser más alta en las bacterianas, y la tos son un clásico. Y al poner el estetoscopio, podemos escuchar de todo, crépitos, sibilancias o incluso áreas de silencio, donde el aire no está entrando bien. Ok. Ya tenemos una sospecha clínica bien fundamentada. Ahora, ¿cómo la confirmamos? Vamos a ver qué nos dicen las guías basadas en evidencia y qué pruebas son realmente clave. Esta es la gran pregunta del millón en la práctica diaria. ¿De verdad necesitamos irradiar a todos los niños con una placa de tórax? Y la respuesta, según las guías más importantes como las de la PIDES-IDSA, es un no rotundo. Para el manejo ambulatorio en un niño que se ve relativamente bien y no tiene complicaciones, la radiografía no se recomienda de rutina. ¿Por qué? Sencillo, es muy poco probable que el resultado de esa imagen cambie nuestra decisión terapéutica. Ahora bien, cuando sí la pedimos, sobre todo en pacientes hospitalizados, hay patrones que nos pueden orientar. Lo viral tiende a verse más como infiltrados difusos, intersticiales, en ambos pulmones. Lo bacteriano, en cambio, suele dar esa imagen clásica de consolidación en un lóbulo. Pero, y esto es importante, son solo patrones, no son una regla absoluta. Otra pista valiosísima viene de un simple hemograma. Si vemos un recuento de glóbulos blancos por las nubes, digamos arriba de 15.000 o 20.000, con un claro predominio de neutrófilos, eso prácticamente nos grita que la causa es bacteriana. Con un diagnóstico más claro, es momento de actuar. Entremos al algoritmo de tratamiento, donde la primera decisión es definir el escenario, hospital o casa. Exacto, el primer paso es decidir si el paciente se queda. Y para eso hay banderas rojas muy claras.
Si es menor de 6 meses, si tiene dificultad respiratoria de moderada a severa, si la saturación de oxígeno está por debajo del 90%, si está deshidratado o si sospechamos alguna complicación. Cualquiera de estas nos dice hospitalizar. Y ahora sí, vamos al corazón del tratamiento, el antibiótico empírico, el que elegimos antes de tener un cultivo. Para un niño en edad preescolar que se maneja en casa, la amoxicilina es la elección ideal, pensando en neumococo. Si el niño ya es más grande, de edad escolar y sospechamos un atípico como Mycoplasma, la acitromicina es una excelente opción. Ya dentro del hospital, si el paciente está bien vacunado, la ampicilina endovenosa suele ser suficiente, pero si el cuadro es grave o el esquema de vacunación está incompleto, necesitamos más cobertura, y ahí entra la ceftriaxona. Otra pregunta de siempre, ¿por cuánto tiempo damos el tratamiento? La regla de oro es bastante fácil de recordar. Mantenemos el antibiótico hasta que el paciente complete 72 horas, o sea, 3 días enteros, sin fiebre, y la duración total del tratamiento no debería ser menor a 10 días. Y ya para ir terminando, hablemos de cuando las cosas se complican y, más importante todavía, de cómo podemos evitar que todo esto suceda desde un principio. La complicación más frecuente y temida de la neumonía bacteriana es el empiema. ¿Qué es? Es cuando la infección se escapa del pulmón y se va al espacio pleural, que es la capa que lo recubre, formando una colección de pus. Los culpables habituales son los de siempre: S. pneumoniae, S. aureus y S. pyogenes. Y esta es una perla a la clínica fundamental. Si tenemos un paciente con antibióticos por 48-72 horas y no mejora o incluso empeora, hay que prender todas las alarmas. Es mandatorio sospechar que algo se complicó, y eso casi siempre significa repetir la radiografía de tórax. Pero, sin duda, la mejor estrategia es la prevención. Y aquí el impacto de las vacunas ha sido de verdad una revolución. Miren esto, cuando se introdujo la primera vacuna contra el neumococo, la PCV7, las hospitalizaciones cayeron un 35%, y con la vacuna más nueva, la PCV13, la reducción fue todavía mayor. ¡Es espectacular! Entonces, para que quede súper claro, nuestras armas más poderosas son las vacunas del calendario de rutina, la vacuna conjugada contra el neumococo, la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B, la vacuna anual contra la influenza y por supuesto las de sarampión y tosferina. Todas juntas forman un escudo protector fundamental. Y para cerrar, les dejo una reflexión. Gracias a las vacunas, hemos cambiado por completo el panorama de la neumonía. Pero la microbiología es dinámica, los bichos evolucionan. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será el próximo patógeno que nos ponga a prueba? La vigilancia y la investigación nunca terminan.